En este tercer módulo de esta serie de videos que estamos compartiendo al respecto de trabajo de investigación, se encuentra este punto que vamos a tratar ahora, que habla de contestar en el proceso de investigación 7 preguntas. A propósito, quiero dejar claro un par de cosas al respecto. Un trabajo de investigación puede acercarse mucho al terreno de la exégesis, es decir, la interpretación de la escritura, la asimilación de la idea, el proceso de desarrollarlo mentalmente y la exposición del mismo. Ya que la palabra exégesis, que proviene del griego, está hablando de, el concepto original de esa palabra habla de llevar fuera, o sea, llevar fuera. Entonces está hablando de lo que tenemos aquí, o aquí si fuese el caso, ¿verdad? Pero hay que volcarlo. En este caso, si vamos a leer la escritura bíblica, entonces debo de entenderla, como explicamos en el video anterior, y poder explicarla. No leer literalmente, eso no es una explicación. O sea, si yo me limito a leerla literalmente, es que no entendí. Entonces no lo puedo explicar. Debo de explicarlo, qué es lo que me está diciendo, porque yo debo de entenderlo, porque hay muchas personas que no lo entienden tampoco. Entonces, nuestro trabajo ministerialmente es explicárselo de la manera correcta. Esto es sumamente importante. A veces no se entiende y sanamente, el expositor de la palabra, predicador, pastor, etc., lo transmite como lo entendió o como no lo entendió. O sea que puede estar sanamente equivocado. Pero también están los otros, que están equivocados pero no sanamente. Es decir, que tienen una segunda intención porque de pronto ese pasaje, ese texto o ese contexto ayuda a llevar a la gente a un terreno a la cual lo quieren llevar. Y que no siempre termina siendo un terreno santo. Le diría, un poco jugando con las palabras bíblicas, entiéndalo bien, que a un terreno donde no debería quitarse el calzado, como el Señor le dijo a Moisés, quita tu calzado porque el lugar santo es. A veces cierto tipo de personas que sirven en el ministerio o trabajan, o no sé cómo definirlo, tal vez usted lo pueda definir, llevan a gente a ese tipo de terrenos. Nosotros tenemos que llevar a la gente que viene cargada a un lugar de descanso. Les tenemos que llevar a un oasis. No los podemos llevar a una ciénaga donde se van a ahogar padeciendo mucho, lentamente morir. Vamos a ser responsables de eso si sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a ser responsables delante del Señor. Entonces yo les insto a que usted solo busque la verdad. No importa si el que está al lado, enfrente, arriba, al costado, no está de acuerdo. Usted no entre en disputa, usted sabrá lo que tiene que hacer, porque el Señor le dirá en ese momento tal vez qué rumbo deba tomar usted. Pero donde no está la verdad, yo no me quedo. O sea, yo busco la verdad. La verdad es Cristo, pero este tiene que estar manifestado en toda enseñanza y en toda prédica. No es el hombre a quien predico a Cristo, al Señor. Entonces, vamos a estas preguntas.
Ahora, otra aclaración que le quiero hacer antes de comenzar. Ya he hablado en el capítulo anterior, en el video anterior, de que no hagamos acepción de personas. Pero también tienes que velar donde el Señor quiere que estés. Porque tú tienes que estar siempre donde está la verdad. Ahora, hay personas que de alguna manera Dios los usa, o que estas personas tienen las facultades para poder desarrollar cierto tipo de estudios a nivel teológico. El libro que en este momento tengo en mis manos y que ya lo he compartido, parte del mismo a través del módulo de la escuela, es el Manual de Investigación Teológica. Es una autora. Y este manual prácticamente es el único que existe en español. Desconozco si hay otro, pero lo he buscado y no hay otro para este nivel. Entonces, hace un buen trabajo. Es una profesional en esta área de investigación. Es un trabajo muy bueno. Sin embargo, tiene una doctrina de los que guardan el sábado y otras formas de creencia que ven a Jesús de una manera bastante diferente. Entonces, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Fíjese que no le estoy diciendo que lo descarte, sino que discierna, ¿no? Discernir los espíritus si son de Dios. Entonces, pasamos dejando claro esto, de que puede ser una herramienta útil, porque está hecho profesionalmente, y lo que no encaja con la escritura, pues ya. La pregunta número 1. ¿Cuál es el contexto canónico? Se llama canon al contexto de toda la escritura. Es una palabra que en el general griego la cita en el libro de Judas. Y cuando menciona de mantener la integridad de la escritura, parafraseando, que una vez nos fue dada. Verso 3, 4 por ahí de Judas. Entonces, cuando dice la escritura que una vez nos fue dada, está hablando del canon. Y canon significa el total de los volúmenes que hubiere escritos. Por decir, la Biblia, el canon bíblico, para nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ustedes ya saben de que hay otras formas de creencia que tienen más cantidad de libros, que están entre medio de los dos testamentos, regularmente. Entonces, esos libros se les llaman apócrifos. La palabra apócrifo significa que no es genuino, o sea, básicamente que es falso. Entonces no está reconocido y en la Biblia cristiana no se puede implementar esos libros. No obstante, le digo que yo tengo alguna versión bíblica donde lo tengo como libro de estudio, precisamente para poder leer los libros apócrifos. Le doy un dato, por ejemplo, en el libro de Daniel, él cita un evento que ocurre allá por el 165 o 167 a.C., donde hay una profanación del templo de los judíos y el gobernante de ese momento, un general, profana el templo sacrificando un puerco hembra en el altar de sacrificio. Al margen, acabó con más de 100.000 macabeos, que era una guardia especial, digamos, que guardaban el templo y las escrituras que allí se contenían. Pero Daniel
menciona el evento, pero no dice, no da el nombre del personaje. Y en esta Biblia, Santa Biblia con deuterocanónico, así se le llama, digamos, en el mejor término, a los libros que son apócrifos, o sea, falsos. Son deuterocanónicos, que significa doble escritura o segunda escritura. Esta Biblia, bueno, ahí se ve al revés, pero versión popular, tiene esos libros. Y en Segunda de Macabeos sale el nombre de ese personaje que le estaba diciendo, al cual el evento es referido por Daniel. Entonces, por cierto, el nombre es Antíoco Epífanes, ¿no? Fue un déspota en el gobierno y acabó con más de 100.000 judíos en pocos días. Muy bien, volvemos a esto. Cuando hablamos del contexto canónico, estamos hablando del contenido total de la escritura. También se puede usar el canon del libro que estemos trabajando. Por decir, si estamos trabajando con el libro de Mateo o el libro de Juan, el canon de Mateo es precisamente todo el libro de Mateo. De eso se trata. También se usa para el contexto total de la escritura, ¿no? Ahora, el contexto canónico dice, ¿cuál es el contexto canónico? Nosotros hemos mencionado en clase la palabra perícopa. Bueno, la perícopa es el contexto de los pasajes que tienen que ver con aquel pasaje que tú quieres trabajar particularmente. Hay un viejo dicho, un refrán que se aplica en el cristianismo, en esta área del cristianismo: un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, no nos quedemos con pretextos. Tenemos que investigar el contexto para discernir bien cuál es el texto original. A propósito del texto original, voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es el texto original? Es un tema muy complicado. La escritura bíblica se ha mantenido casi intacta por muchos siglos. No obstante, con las traducciones idiomáticas, a veces no se entiende bien, se tradujo de diferente manera. A veces sucede que hay palabras que con el correr del tiempo van cambiando el valor del sentido. Como hemos compartido en clase, por ejemplo, la primera Biblia escrita en imprenta fue la Vulgata, que viene de la palabra vulgar, que significa pueblo, pero hoy en día la palabra vulgar es algo casi grosero. Entonces, fíjese cómo una palabra de uso común, de ser una buena palabra, termina siendo casi una mala palabra. Pero pasaron algunos siglos hasta que cambió ese sentido. Entonces también ocurre con escrituras bíblicas, de que de pronto las traducciones fueron interpretándose de una manera diferente, más allá del traductor. También influyen los tiempos en que las traducciones fueron llegando. Otras veces, por ejemplo, las primeras Biblias en español no se tradujeron de los idiomas originales, o sea, hebreo y griego, sino se tradujo del inglés o del alemán. Entonces ya hay una interpretación de la interpretación. Y si después del inglés, ¿qué ha sucedido? O sea, ya hubo una interpretación antes, se hizo después en inglés, y del inglés se hizo al español, y de pronto después se van dando otras versiones,
y esas otras versiones se sacan de la que llegó primero en español, y no estamos buscando los originales, puede terminar en cualquier cosa. Entonces, como dice el dicho también, ¿no? Muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Por ejemplo, la Biblia más usual, más común en estos tiempos que nos toca, ya desde hace 2 o 3 décadas, es la Reina Valera 60, 1960. Pero si usted agarra una versión 1909, es diferente. O sea, hay una diferencia en ese entonces de unos 50 años entre una y otra, 1909 y 1960. No es tanto, pero es que cambió la forma de interpretación, mejoraron también los lenguajes, la comprensión de los idiomas originales, pero también ha ocurrido otro fenómeno, que es bastante de consideración, lo que les voy a mencionar. La Reina Valera 60 o 1960, ese año en que fue editada, a diferencia de la de 1909, en la 60 aparecen pasajes bíblicos que no están en la de 1909. Pero no están porque en 1948 se encontraron pergaminos en las ruinas de Qumran, unas cuevas de Qumran, que está frente al Mar Muerto, y en esos pliegos, que no eran originales, pero eran copias, o sea, copias de copias, y una cantidad innumerable de escritos de originales, copias originales. Piense de que en aquel tiempo las copias bíblicas se hacían a mano. Eran todos rollos, pliegos. Entonces, un buen señor de origen árabe andaba por ahí, tenía frío, se metió en esas cuevas, encontró unos pergaminos y empezó a quemarlos para hacer fuego. Y eran pergaminos que tenían 2000 años. Entonces, al final se da cuenta de que eran importantes esos documentos, que podían valer algo. Y bueno, entonces hubo quien los compraron. El Instituto de Investigación Teológica Científica de Israel adquirió todos esos documentos. Algunos fueron a parar al Vaticano, pero la mayoría quedaron en el Instituto de Investigación Científica Teológica de Israel. Entonces, después ahí aparecieron esos versos que le digo. Pero ha traído mucha polémica, porque hay pasajes, no tenemos tiempo ahora de desarrollar eso, pero hay pasajes que son cuestionables de esa nueva versión. Entonces, hay incertidumbre en el medio teológico al respecto de eso, y hay algunos que no quieren tomarlo en cuenta, esos pasajes. Espero que tengamos la oportunidad personal de poder tratarlos. Vamos a la pregunta número 3, que dice, ¿qué dice el texto? O sea, ¿qué dice el texto original? Entonces yo debo establecer el concepto original para los oyentes originales. Las palabras que usó tienen que tener concordancia con el estilo de vida, lenguaje y usos del tiempo en que fue escrito. Eso es que dice el texto. Hoy puede que te diga otra cosa el mismo texto, porque estás con una mente de este tiempo y no con la mente de hace 2000 años atrás, o 2500 o 3000 años o 3500 años atrás, si fuese el Antiguo Testamento. Pero en realidad, para ser un investigador, tienes que saber, o sea, llegar al origen, interpretar qué decía para aquella persona en aquel tiempo, pero también darle la correcta interpretación lingüística y cultural y religiosa conforme a este tiempo, hoy.
pero respetando los principios originales. No estoy diciendo, oh, ahora me parece que dice esto y yo mejor lo digo de esta manera. No, eso es falta de sabiduría. Uno tiene que investigar, buscar textos originales, idiomas originales. Si no manejas la lengua del hebreo o el griego, pues tienes que buscar un interlineal, como hemos tratado en otra ocasión, y entonces vas a ver el original, que es lo que está diciendo. La pregunta 4, porque ya tenemos que cerrar esto. ¿Qué significa el texto? Entonces, bueno, un poco ya lo empleé a lo que acabo de decir. O sea, en la pregunta anterior, podemos decirlo de esta manera. La pregunta 3, tengo que ver qué decía en aquel tiempo. Y la pregunta 4, ¿qué significa el texto hoy al presente? ¿Cómo debo entenderlo en el uso actual y cómo se debe transmitir eso al oyente si es que está para una prédica o si lo estamos haciendo para un libro? La pregunta número 5. ¿Cuál era el contexto geográfico, histórico y social del pasaje? Ya lo mencioné antes, ¿verdad? Entonces tienes que considerar la cultura, el medio ambiente en que se encontraba el autor de ese texto, el contexto geográfico es importante porque, por ejemplo, algunas ordenanzas dentro del judaísmo que estaban dadas al tiempo cuando estaban en el desierto, hay cosas que terminan siendo, no me entienda mal, por favor, termina siendo absurdo porque no son aplicables a este tiempo. Por ejemplo, el tema de la higiene personal en la mujer, la higiene íntima. Eso era porque no tenía agua corriente, pero hoy tenemos agua corriente. Hay todo tipo de beneficios en términos del uso del agua y de la higiene personal. Entonces, lo geográfico, histórico y cultural. Pregunta número 6. ¿Cómo entendieron este pasaje sus primeros lectores u oyentes? Creo que me adelanté, ¿verdad?, todo esto, pero bueno, es que ya lo traigo en la mente. Entonces, buscar el original. Usted se va a sorprender cuando comprenda qué es lo que realmente querían decir en aquel entonces. Y entonces ahí, haciendo todo esto, usted va a desarrollar ese discernimiento que hablamos hace un rato de cómo están interpretando determinados predicadores o pretendidos intérpretes ese mensaje. ¿Es realmente lo que está diciendo? ¿Eso es lo que Dios quiere decirnos? Entonces, ¿cómo lo entendieron ellos en aquel momento? ¿Cómo se entiende ahora? Pero si lo voy a aplicar diferente ahora, tengo que tener los justificativos. Nosotros, ¿se acuerdan que hemos visto las herramientas y los condicionantes? En este caso se tienen que aplicar los condicionantes. Entonces, ¿por qué lo dijeron así? Por tal situación. Entonces hay que respetar eso. Si esa situación no está presente, entonces no se puede poner en la práctica aquello que fue para aquel tiempo. Por último, la 7ª pregunta. ¿Qué mensaje tiene este mensaje para la iglesia de hoy? Bueno, ya saben, me adelanté. Entonces, ahora, ¿qué aplicación se le da? La aplicación no quiere decir que sea el significado original, es la aplicación. ¿Para qué se puede usar bien este pasaje hoy, pero que no distorsione, sino de que comprenda la nueva dimensión actual, pero no distorsionar el sentido original? Para poder darle una aplicación nueva diferente al original, tengo y debo de explicar cuál era el sentido que el autor manifestó. Respetar eso y entonces ahora dar la explicación. Ahora se aplica de esta manera porque entendemos que las cosas son diferentes, así. Dicho esto, terminamos este tercer video y creo que son las herramientas necesarias para que usted termine este trabajo. Gracias. Dios lo bendiga. Nos vemos pronto.